Buenos días, yo soy el ingeniero Juan José Zamora Gómez y el día de hoy para la clase vamos a exponer el capítulo que lleva por título Metrología superficial. Este nos va a hacer referencia a la rugosidad de las superficies. Ya más adelante vamos a ver un poco qué es la rugosidad, cómo se puede calcular es toda esa rugosidad que existe y algunas otras cosas más. Para comenzar este capítulo, me gustaría primero que definiéramos qué es la metrología superficial. Y se nos dice por definición que es la medición de características de pequeña escala en las superficies. Esta obviamente es una rama de la metrología. Superficie, forma primaria, la superficie de la ondulación y la superficie de rugosidad son los parámetros más comúnmente asociados con el campo. Estos los vamos a ver y vamos a estudiar un poquito más adelante. Como se nos ve en la imagen, en pocas palabras, a simple vista no vamos a alcanzar a ver la rugosidad que tiene una superficie. Como nos muestra la siguiente imagen, aquí podemos ver un pedazo, una superficie que pareciera que está lisa, que no tiene, que está perfectamente hecha, pero ya vista desde un punto de vista más microscópico, podemos ver que existen estas ondulaciones y vamos a ver cómo calcular cada una de ellas y sacar parámetros y demás cosas. Esto lo vamos a empezar a ver un poco más adelante. Eh, Como introducción, vamos a ver que durante mucho tiempo la medición de la rugosidad no fue considerada como una rama de la metrología. Posiblemente en tiempos anteriores no era tan indispensable esa perfección en las piezas. A lo mejor por la falta de tecnología de llegar a ese punto de tener la menor rugosidad posible, pues a lo mejor no era tan considerada algo importante, pero en la actualidad es un requerimiento importante. Esto para varias máquinas que trabajan a exactitud. eh, para construir muchas piezas, pues sí se necesita que esté lo más perfectamente hecha la pieza. Entonces, aquí hemos llegado a ese punto de analizar y de estudiar la pieza a detalle, que quede lo más perfectamente hecha posible, porque posiblemente esa pieza o ese producto que se forma con ese conjunto de piezas pues pueden salvar alguna vida humana o pueden desarrollar grandes proyectos. También una superficie perfecta es una atracción matemática, ya que cualquier superficie real, por perfecta que parezca, siempre va a presentar irregularidades que se originan durante el proceso de fabricación. Esto pues nos dice que por más perfecta que nosotros veamos una pieza a simple vista, pues realmente no lo es. Como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, siempre van a existir esas irregularidades u ondulaciones que mm, hacen que la pieza pues no esté al 100 o perfectamente lisa. Estas irregularidades, hay irregularidades mayores, se llama macrogeométricas, y estos, pues más que estas irregularidades ya se consideran a lo mejor errores en la formación de la pieza, y pues bueno, eso yo creo que yo pienso que son las irregularidades que se alcanzan a ver a simple vista, que decimos, esta pieza no está bien hecha, esta pieza tiene este defecto. Esas son las irregularidades mayores, y también existen las irregularidades menores. Estas ya son, como vamos a empezar a ver, las ondulaciones y la rugosidad que existen en una pieza. Entonces vamos a ver ahora sí qué es la rugosidad. Se nos dice que la rugosidad es el conjunto de irregularidades
que posee una superficie. La mayor o menor rugosidad de una superficie depende de su acabado superficial. Esto pues ya lo habíamos mencionado en la diapositiva también anterior. Y vamos a pasar ahora a ver algunos tipos de ondulaciones. Aquí con esta imagen podemos ver las ondulaciones y la rugosidad que existe. Tenemos como un primer momento una superficie. Aquí ya se alcanzan a ver algunas irregularidades, y ya después se nos presenta una vista un poco más cercana que ya nos permite ver las ondulaciones que existen en esta superficie. Digamos un pedazo de madera, alguna placa de metal, va siempre a presentar estos fenómenos. Y a la vez esta ondulación está constituida por la rugosidad. La rugosidad está formada por valles y picos. Los valles van a ser las partes más bajas, y los picos, bueno, como ya se dice, pues las partes también más altas. Entonces, aquí tenemos también una longitud de muestreo, que vamos a ver también más adelante algunos métodos para cómo calcular la rugosidad de las superficies. Como les digo, vamos a ver los métodos de medición de rugosidad. Tenemos primeramente las curvas P y R. Se nos dice que existen dos tipos de curvas importantes cuando se evalúa la rugosidad por el método del perfil. O sea, analizándolo no desde un punto de vista superficial, sino desde un punto de vista desde perfil, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos que tenemos la curva P. Este es un perfil sin filtrar. Se nos dice que es un perfil resultante de la intersección de una superficie con un plano perpendicular a la superficie. A menos que se especifique otra circunstancia, la intersección debe de ser en la dirección en la cual el perfil presenta el máximo valor de la rugosidad de la superficie. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Esta imagen nos permite visualizar lo que es la curva P, y vamos a ver ahora lo que es la curva R. Se nos dice que la curva R es también un perfil de rugosidad. Es un perfil que se obtiene de la curva P, o sea, también un parte de lo anterior que dijimos, removiendo los componentes de ondulación de baja frecuencia, cuyas longitudes de ondas son mayores, que tiene un límite especificado de la longitud de onda llamado valor cutoff. Vemos aquí en los rugosímetros la longitud de muestreo se varía por medio de filtros que modifican la frecuencia de respuesta del amplificador. Por lo tanto, la forma del perfil para dar lo que se denomina el valor cutoff es el medio a través del cual el perfil resultante de la forma de onda simula la restricción de la evaluación a la longitud de muestreo, citado como la longitud de muestreo equivalente. En la imagen donde veíamos primeramente la ondulación, después, posteriormente, la rugosidad, teníamos un parámetro, o teníamos, ¿cómo se podría decir?, una longitud. Esa longitud que se toma para analizar es lo que se le va a llamar longitud de muestreo, o también llamado cutoff, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Las medidas de la rugosidad, las que acabamos de ver, por el método del perfil, que son las que acabamos de ver, van a estar basadas en una línea central
que es la paralela a la línea media del perfil a través de la longitud de evaluación. De modo que dentro de esta longitud, la suma de las áreas limitadas por la línea central y el perfil es igual a ambos lados. Aquí se nos muestra qué es la línea media. Aquí la tenemos, esta línea media que pasa por estos valles y picos, que es la línea que está, podría decirse, a la mitad. Y tenemos esta línea central que también forma parte o es paralela a esta otra línea media. Entonces vamos a ver adelante cómo ver y cómo calcular estos valles y estos picos. Dentro de la longitud de evaluación, o sea, dentro de la longitud de la línea media, la media aritmética de los valores absolutos de los alejamientos del perfil desde la línea central se representan mediante la siguiente fórmula que la acabamos de ver, que tenemos aquí presente, y donde el perfil es definido como z igual a f de x, con el eje x para la línea media y el eje z en la dirección de la ampliación vertical. ¿Qué nos quiere dar a entender o qué nos quiere decir esta fórmula? ¿Qué nos calcula? Nos calcula los valores absolutos de los alejamientos del perfil, ¿sí? O sea, los alejamientos que se tienen desde esta línea central hacia las longitudes más altas, hacia los picos, lo que decíamos un poco cómo calcularlos. Esta fórmula nos permite calcular todo esto. Esos valores, obviamente un valor absoluto, que va de aquí de la línea central hacia los picos, donde donde el perfil es definido como una función y el eje x es para la línea media y la que decíamos aquí en esta parte, y el eje z es en la dirección de la amplificación de la vertical, o sea, hacia arriba. ¿Sí? Quiero dar una pequeña definición, la estoy estructurando. O sea, vamos a evaluar z igual a f de x, donde x es la que nos representa la línea media con respecto a la altura. Entonces, con esta fórmula vamos a poder calcular un poco el promedio de ondulaciones, y sobre eso pues se va a determinar alguna decisión, ¿verdad? Aquí tenemos otra definición, la definición de RZ. RZ va a ser el promedio, según las normas GIS y la ISO. Es el promedio bueno, voy a leerlo textualmente como dice. El promedio de las alturas de pico a valle se denominan RZ, o sea, es el promedio de las alturas y los picos. Y se define o se calcula de la siguiente forma. La diferencia entre los promedios de las alturas de los 5 picos más altos y la altura promedio de los 5 valles más profundos. Los picos y los valles se miden en la dirección de la amplificación vertical dentro de la longitud de evaluación con respecto a la línea media, desde una línea paralela a la línea media y que no intersecta al perfil. O sea, RZ va a ser, o sea, nos lo dice muy claramente, el promedio de las alturas, ese promedio de las alturas tomándose en cuenta los picos más significativos y los valles también más significativos, o sea, un poco los que están más abajo, los que salen fuera de lo normal, y sobre eso se saca un promedio con los valores mayores. De los 5 mayores en pico y en valles, con ese se saca el promedio, y eso es la definición de RZ. Ahora tenemos la definición de RY.
La máxima altura del perfil, denominado RY, las normas GIS-ISO la definen como la distancia entre las líneas de perfil de picos y de valles. La máxima altura del perfil, medida en la dirección de la amplificación vertical dentro de la longitud. O sea, que RY va a ser los límites máximos, la altura más alta y la altura más baja de esta longitud de estudio que llamamos anteriormente como el cut-off. Tenemos aquí el pico más alto y el valle más bajo, y entre esto vamos a encontrar la definición de RY. Dentro del análisis de la rugosidad que existe, vamos a encontrarnos a lo mejor con alguna serie de símbolos. Y pues aquí tenemos, yo creo que los más significativos. Por ejemplo, estas dos líneas nos van a permitir o nos van a decir que son o que existe un paralelismo al plano de proyección en la vista en la cual se va a utilizar el símbolo. Como por ejemplo aquí lo tenemos, va a existir este paralelismo en esta parte. Entonces también tenemos esta que ahora es de perpendicularidad, que también nos lo indican de forma perpendicular, aquí vista desde el perfil y aquí vista desde la superficie, pues va a existir la perpendicularidad aquí. O en todo caso existe algo cruzado en direcciones inclinadas con la relación al plano de proyección de vista, en la cual pues se va a utilizar este símbolo tanto para el perfil como para la superficie, o multidireccional. Aquí vemos pues muchas ondulaciones. Acá tenemos también unos otros símbolos, por ejemplo, que se representa con la C, aproximadamente circular en relación con el centro de la superficie en el cual se aplica el símbolo. R, que nos dice la aproximación radial en relación con el centro de la superficie en la cual se aplica el símbolo, ¿verdad? Aquí los tenemos y que nos van a decir pues, lo que significa ese o lo que representa ese símbolo. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones muy prácticas para cuando vayamos a hacer una medición de rugosidad de una superficie. De acuerdo con la norma ISO 1302 y 1978, las especificaciones del acabado superficial deberán colocarse en relación con el símbolo básico como se muestra a continuación, que donde A va a ser el valor de RA, que ya lo vimos, de rugosidad en micrómetros o micropulgadas, o números de grado de rugosidad N1 o N12. Estos yo imagino que son parámetros que nos dicen qué tanta rugosidad existe. Va a tener el símbolo B, que nos va a decir el método de producción, tratamiento o recubrimiento. La C va a ser la longitud de muestreo. La D nos va a hablar de una dirección del marcado. La E nos va a decir la cantidad que se removerá mediante maquinado. Y F nos dirá otros parámetros de rugosidad, que pues van a estar entre paréntesis. Entonces, prácticamente aquí se nos dice qué fue lo que se calculó, qué fue lo que se analizó y qué se necesita hacer para que se lleve a cabo el objetivo de la superficie. Dependiendo cuál sea su objetivo, pues aquí se nos va a explicar qué procedimiento llevó y qué es necesario hacer para lograr ese objetivo que que se analizó a través del cálculo de la rugosidad. Algunas recomendaciones prácticas. Hay que determinar si la medición va a ser en micrómetros o micropulgadas. El valor numérico mostrado nos va a indicar el valor máximo admisible y cualquier valor menor será aceptable. La longitud de evaluación deberá fijarse igual a 5 veces la longitud de muestreo. La edición se hará perpendicular a las marcas del maquilado, o si no hay una dirección preferencial,
será necesario realizar 3 mediciones en posiciones angulares diferentes y reportar el valor mayor. Cuando esté indicado un parámetro de rugosidad diferente a los anteriores, debe contarse con un rugosímetro capaz de medirlo. No existen factores para realizar conversiones de un parámetro a otro. Y pues estos rugosímetros pues nos van a permitir medir la rugosidad de las superficies, ¿verdad? Aquí tenemos lo que muestra o lo que tiene una pantalla de un rugosímetro. Por ejemplo, aquí nos va a mostrar en esta parte nos va a mostrar el indicador de recorrido, el valor medido, nos va a representar la advertencia de la batería, nos va a indicar si está en micrómetros o en micropulgadas, va a ser el fijado de límite que nos va a indicar el límite del encendido, va a ser la longitud de evaluación, lo que llamamos el valor cut-off, y pues estos van a ser los parámetros que ya vimos, RA, RY y RQ. No lo analizamos, hay que checar aquí a qué hace referencia a también se nos dice un rugosímetro es capaz de proporcionar valores de 9 parámetros diferentes por medio de una impresora integrada, lo que permite obtener la curva de perfil no filtrada. La curva de perfil no filtrada, de rugosidad y la gráfica BAC. Y pues aquí tenemos este tipo de este rugosímetro que aquí se nos dice, pues aquí lo tenemos, que viene incluido con una impresora. Aquí va a tener la pantalla, aquí va a tener el panel de operación, va a ser su conector, su conexión. Estos van a ser los interruptores de fijado en condiciones y este va a ser el lugar para guardar la unidad conductora. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy básico de un rugosímetro pues un poco más especializado. Para terminar este capítulo vamos a analizar las curvas de ondulación. Se nos dice que las curvas de ondulación hay de varios tipos. Por ejemplo, el primero que tenemos va a ser una curva de ondulación filtrada. Esta curva se obtiene eliminando del perfil las longitudes de ondulación pequeñas que son componentes de la rugosidad de la superficie. Tenemos otro tipo que se llama el círculo rodante y curva de ondulaciones de círculo rodante, un lugar geométrico determinado por el centro de un disco de radio fijo, el cual traza un perfil denominado curva de ondulación del círculo rodante, y este disco lo vamos a llamar círculo rodante. Tenemos la ondulación máxima, que se le denomina la máxima altura de ondulación de una porción extraída, tan larga como la longitud básica de la curva de la ondulación de círculo rodante, y esta se va a expresar en micrómetros. También tenemos la ondulación de línea central. Aquí vamos a ver, si se extrae una porción de longitud de medición de la curva de ondulación de la línea central, que ya vimos cuál es la línea central, en la dirección de esta, aquella se expresa o la podemos expresar como y igual a f de x, tomando la línea central de la porción extraída como un eje x y la dirección de la amplificación de la longitud como un eje y. Entonces vamos a obtener el valor de WCA o WEA en micrómetros. Dado por la siguiente ecuación, se va a definir como la ondulación de la línea central. Como estos valores se están tomando a partir de la línea central, pues nos van a permitir calcular también esa ondulación con respecto a la línea central, filtrada de la ondulación de línea central de círculo rodante respectivamente. Y pues aquí tenemos el cálculo de tanto de WCA y donde f de x nos va a decir la curva de ondulación de línea central filtrada, que es WEA, y pues también tenemos su ecuación.
donde aquí va a ser f de xe, va a ser igual a la curva de ondulación de línea central del círculo rodante. Y pues con esto terminamos este capítulo. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por su atención.